¿sí? Cada vez que todos los años hay nuevos adelantos y ustedes que están en formación no se pueden quedar atrás. Aparte también viene la inteligencia artificial, entonces hay que estar a la vanguardia. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de cómo enfocar un paciente que nos llega al servicio de urgencias o en la sala de partos con cianosis, ¿sí? Entonces les propongo esto, que debemos saber antes, cómo diagnosticamos clínicamente a los pacientes con cianosis y pues las conclusiones que son los mensajes para llevarlo a la casa, ¿sí? Para poder entender cómo son las cardiopatías congénitas, ¿cierto? Su abordaje y cómo manejarlas, pues es indispensable saber cómo es la circulación fetal y la transición de la vía fetal a la vía extrauterina. Ya uno entendiendo eso, pues ya puede, le es más fácil, ¿sí? Entender y manejar esos pacientes, ¿sí? Esta gráfica es maravillosa, es del último libro de la cardiología de Anderson, en la cual nos ilustra todo lo que, pues, debemos saber y cómo es la circulación fetal. Permiso, yo me siento para poderles señalar acá lo más importante. Entonces, la diferencia del feto a la vía extraterina es que obviamente es una circulación dependiente de la placenta, que es un sistema de baja resistencia, en la cual pues hay unos cortocircuitos que no tenemos nosotros ya en la vía extraterina, que es pues, el conducto venoso, como lo ven por acá, y el conducto arterioso, ¿cierto? Elementos claves y que nos explica cómo los fetos pueden mantener una vida en un estado de hipoxemia importante, eh, y es que ese conducto venoso es el que lleva la sangre desde la vena umbilical, ¿cierto? Esa es la porción de sangre más oxigenada. Y gracias a investigaciones con cabras, ¿sí? Se demostró que ese flujo de que viene del conducto venoso tiene una velocidad mayor a la que viene por la vena cava inferior, ¿cierto? Que pasa por el sistema porta también, y esta transcurre en la pared lateral de la vena cava inferior. Cuando llega a la vena cava inferior a conectarse con la aurícula derecha, hay una válvula, la válvula de Eustaquio, ¿sí? Y ahí es cuando la naturaleza es sabia. Ojalá nosotros fuéramos como la naturaleza algo inteligentes. Esa válvula lo que va a hacer es que ese flujo que viene con mayor velocidad, que es la sangre más oxigenada, ¿cierto? Direcciona la sangre a través del foramen oval para que pase a la aurícula izquierda. ¿Con qué intención? Pues como sabemos, el gasto cardíaco fetal es un gasto cardíaco combinado, como hay un shunt intracardíaco, ¿cierto? Y está extracardíaco, que es el ductus arterioso, es predominante el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Más o menos el 60% del gasto cardíaco fetal está proporcionado por el ventrículo derecho. Eso se debe a que in útero las resistencias vasculares pulmonares están muy elevadas porque obviamente el líquido, el pulmón está lleno de líquido amniótico, ¿cierto? No de oxígeno. Y eso hace que pues obviamente la sangre que llega al ventrículo derecho pase por el conducto arterioso en vez de ir a las arterias pulmonares, al pulmón, ¿cierto? Pero ese paso de flujo por ese foramen oval que viene por el conducto venoso pasa exclusivamente a esa aurícula izquierda para que vaya por la aorta, para que irrigue los primeros vasos, que son las coronarias, el tronco cefálico y la carótida primitiva izquierda. Y así el corazón y el cerebro tienen la mayor cantidad de sangre oxigenada. ¿Eso para qué? Pues son los dos órganos más importantes en el crecimiento en el feto, ¿cierto? Entonces, eso es la circulación fetal. Es algo que, pues, todos los mamíferos tienen, ¿sí? Estas características. Y, obviamente, al nacimiento, pues, hay unos cambios drásticos que pueden repercutir. Y, obviamente, si tienen malformaciones, pues, van a tener una mayor afectación. Entonces, esta circulación se llama circulación en paralelo. Nuestra circulación es la circulación en serie, ¿sí? Aquí un dibujito que parece que fuera de mi hija de primero primaria, pero
Esta es porque está expresada las saturaciones en cada uno de los compartimentos, ¿sí? Como pueden ver aquí, lo que les hablaba, la saturación del conducto venoso es la mayor, de 70-80, ¿cierto? Que se contamina o se mezcla con la vena cava inferior que viene de 40, siendo esta de 55-60, 65 aproximadamente, llega a la aurícula izquierda. El resto va a estar entre 55 y 60 a nivel sistémico. Entonces, ese pequeño porcentaje de saturación pues, va a favorecer una mayor oxigenación a nivel cardíaco y a nivel cerebral, que son los órganos más importantes que el cuerpo siempre va a tratar de proteger. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos, ¿sí?, hemodinámicos van a haber durante la transición? Pues obviamente, si no tenemos ningún tipo de cardiopatía, ¿cierto? Esta circulación, pues ya no va a pasar, se va a cambiar a una circulación en serie, y eso se debe a que, pues, al momento del nacimiento, ¿cierto? Los pulmones van a drenar ese líquido a nivel del sistema linfático, se absorbe ese líquido amniótico, hay un aumento en la oxigenación, ¿cierto? Y eso hace que, pues, primero se bajen las resistencias vasculares pulmonares, hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, al cortar ya el sistema venoso, el sistema circulatorio placentario de baja resistencia, pasa obviamente ya al sistema cardiocirculatorio en serie, que es de mucha resistencia sistémica. Eso, al aumentar el flujo, el retorno venoso pulmonar, pues hay aumento de la presión de la aurícula izquierda y eso cierra el foramen oval, ¿sí? Y pues por todo el estrés hay un aumento de niveles de catecolaminas que obviamente terminan aumentando la resistencia vascular sistémica. Eso pasa en un corazón normal, ¿cierto? Sin ningún tipo de malformaciones. Bueno, aquí en resumidas cuentas, a nivel hemodinámico, ¿qué pasa en la transición, ¿cierto? Entonces, primero hay un aumento en la oxigenación, ¿eso qué va a causar? Que haya una constricción de la arteria umbilical. Segundo, que hay una constricción del ductus arterioso, ¿sí? Y tercero, hay una dilatación de la arteria pulmonar, o sea, una disminución de las resistencias vasculares pulmonares que pueden descender 8 o 10 veces en las primeras 24 horas. Y la disminución del flujo del sistema placentario, pues hace que haya una constricción de la vena umbilical y del conducto venoso, y eso pues termina con eso la circulación fetal. Eso en un corazón normal, ¿cierto? Pero si hay una cardiopatía con algún grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o izquierdo, pues se hace necesario esa persistencia de esa circulación en paralelo. Entonces, ahí es cuando no podemos permitir que esos cambios hemodinámicos, ¿cierto?, se cumplan a cabalidad. Ahí es cuando necesitamos que, por ejemplo, el conducto arterioso siga persistentemente abierto para dar flujo pulmonar o flujo sistémico dependiendo de la patología. Entonces, en generalidades de las cardiopatías congénitas y anosantes, ¿sí?, es importante, y bueno, en general las cardiopatías, es muy importante conocer la fisiología y esa transición fetal, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obviamente identificar el tipo de afectación y trabajar rápidamente para evitar que el paciente entre en hipoxemia severa y shock, porque las únicas intervenciones que han demostrado en disminuir la mortalidad 3 veces, por ejemplo, es evitar que el paciente llegue a una acidosis severa y en shock. Ya cuando el paciente haya presentado una hipoxemia severa que lleve a una acidosis severa o a un estado de shock, ya no hay nada que hacer. Ese paciente muy seguramente va a fallecer. Así lo operemos inmediatamente, se haga un excelente manejo. Pero ya el hecho de que usted permita que ese paciente llegue a una acidosis metabólica severa y a un estado de shock, ya no hay nada que hacer. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver el tiempo de descompensación, cómo se clasifica el tiempo de descompensación en los pacientes, si es temprano, inmediato, temprano o tardío, y cómo nos vamos a centrar en la fisiología para poder tratar. Algo importante, la definición de cianosis. Cianosis es la coloración azul, ¿no? Puede ser central o periférica.
Eso es algo muy importante que tenemos que identificar y diferenciar. La periférica no siempre es patológico, pueden ser por fenómenos térmicos también. Y la central, que ya sí es patológica, quiere decir que ese paciente tiene al menos 5 gramos, ¿sí?, por 100 mililitros de sangre en estado reducido, o sea, de una desoximoglobina. Por eso, y esta definición es muy importante, porque el tiempo de aparición de que sea muy visible en un paciente con mayor hemoglobina que con menor hemoglobina es diferente. Un paciente que tenga una hemoglobina superior va a ser mucho más rápido, visiblemente la cianosis con saturación normal. En cambio, un paciente anémico se va a demorar más la aparición de la cianosis, inclusive con una saturación mucho menor. Eso es algo, algo enredado de entender, pero para que tengan presente, el paciente anémico va a ser más tardía la aparición de la cianosis, a diferencia del paciente que tiene una hemoglobina normal. Y obviamente van a haber, sobre todo en recién nacidos, causas de cianosis del suelo respiratorio que tenemos que diferenciarlo, porque obviamente el manejo va a ser muy diferente eh, y es indispensable hacer esa diferenciación. Pues nosotros los intensivistas somos fanáticos de la fisiología. Obviamente no me voy a tener mucho tiempo acá, pero lo importante que quiero que entiendan es que tengan presente el impacto del nivel de la hemoglobina, ¿sí?, en la oxigenación y en el gasto cardíaco, porque tiene que ver con el contenido arterial de oxígeno. ¿Cuánto distribuye oxígeno con cada contracción del corazón? ¿Cierto? Y obviamente es importante, sobre todo en los recién nacidos, porque su hemoglobina es diferente, ¿cierto? Y su gasto cardíaco es diferente y sus necesidades metabólicas son diferentes. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que hacer presente. Es aquí la fórmula del, del libro del doctor Bartlett, en la cual bueno, miramos el contenido arterial de oxígeno, cómo es de diferente dependiendo de la presión arterial de oxígeno, ¿sí?, y la saturación, cómo es venoso y cómo es arterial a nivel de diferentes hemoglobinas. Entonces, ese es un impacto muy importante en el gasto cardíaco a partir del contenido arterial de oxígeno. Aquí tenemos el radio de la distribución de oxígeno, DO2, con el consumo de oxígeno, BO2, su relación 2-3-1. Cuando ya tenemos una relación 2-2-1, ya el paciente entra en un metabolismo anaeróbico, que obviamente pues, va a producir una hiperlatatemia por anaerobiosis, ¿sí?, y un estado de shock. Entonces, eso está bien para que lo tengan presente. Ven aquí algo más de gráficas de consumo de oxígeno. Y esa aquí donde queremos hacer un hincapié. La hemoglobina que nosotros tenemos es la gris, la línea continua, perdón, ¿sí?, que explica que a cierto grado de tensión de oxígeno, de parcial de oxígeno, saturamos 90 más o menos con 45. El P50 de saturación, el P50, que es la saturación de 50% más o menos, va a estar entre 30 y 32 a una hemoglobina fetal, adulto. Pero la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad al oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que capta más el oxígeno, pero que no lo entrega fácilmente a los tejidos. Esa es la típica relación tóxica, ¿no? Quiere cogerlo a toda hora, no lo quiere soltar. Esa es la hemoglobina fetal. Distribuye mejor el oxígeno, pero no lo entrega tan fácilmente. Por eso el niño en el feto es un estado acidótico, porque hace que la hemoglobina sea más afín y en la acidosis en los tejidos hace que lo suelte. ¿Sí? Ese es el fenómeno de Bohr. Pero bueno, entonces tenemos una explicación también bioquímica en la cual cómo los fetos viven, ¿cierto? Y crecen en un estado de hipoxia. Algo importante también y es saber que los pacientes con cardiopatías antes tienen unos mecanismos compensadores para crecer con ese déficit de oxígeno, ¿sí? Y es el famoso preacondicionamiento isquémico. Eso explica del por qué no tenemos que afanarnos si tenemos un paciente cianótico en darle oxígeno. Tenemos que primero entender por qué está cianótico. Si es origen cardiovascular, mirar qué tipo de patología es, porque hay cardiopatías que si le damos oxígeno siendo cianótico, empeoramos la cianosis, ¿sí? Entonces,
Ese preacondicionamiento isquémico lo traigo aquí a colación, es para que entendamos que hay unos mecanismos protectores, todo es mediado por proteínquinasas, que a la larga la proteína clave es la proteína de cajón caliente 70, que hace que a nivel nuclear se secreten varias sustancias que favorecen la secreción de eritropoyetina y otros factores de crecimiento vascular que hacen que haya una mejor distribución del oxígeno, ¿sí? Entonces es importante saber eso, ¿no? En los pacientes cianosantes hay unos mecanismos compensadores que nos permiten trabajar eh, más pausadamente. El doctor Richard Jonas, que es un cirujano cardiovascular que es muy reconocido, tiene un libro muy bueno, y en el capítulo ahí de cuidado intensivo, él habla que los corazones o los pacientes con cardiopatías son más tolerantes a la hipoxemia y no a la hipoperfusión. Y eso es un concepto clave que tenemos que tener todos. Podemos tolerar cianosis, pero no podemos tolerar hipoperfusión, ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces, independientemente de la cardiopatía que tenga el paciente, debemos garantizar es que tenga perfusión. No importa que sea cianótico, siempre y cuando tenga una perfusión, este mecanismo va a estar activo y lo vamos a proteger. ¿Listo? Bueno, ya entrando en materia, ¿cómo vamos a enfocar a un paciente con cardiopatía cianosante? Entonces, hay un grupo muy interesante que en esta revisión presentó y postuló este enfoque, en la cual quizás es el más utilizado, y ellos hablaban de grupo 1, 2 y 3. Entonces, el primer grupo es el grupo que tiene manifestaciones cianosantes inmediatas, ¿sí? El recién nacido que está en la sala de partos y inmediatamente ya está cianótico. Inmediatamente es máximo a las 2 horas. Y este quizás es el escenario más caótico, más grave, ¿cierto? En la cual se va a presentar cianosis severa debido a una mezcla inadecuada y puede presentarse en estado de shock. Y el grupo 2 es la aparición temprana, que puede presentarse en las primeras 2 horas hasta las 6 horas. Eso generalmente se debe a cardiopatías que son dependientes del ductus. Y el grupo 3, que es la aparición tardía, que puede aparecer días hasta meses después del nacimiento, se debe a que con el tiempo hay una disminución de las resistencias vasculares pulmonares, ¿cierto? O puede presentar falla cardíaca también, o se puede presentar con cianosis leve. Entonces, esa es la típica presentación de estos pacientes, con falla cardíaca o cianosis leve. ¿Qué cardiopatías van a presentar en cada grupo? Entonces, las cardiopatías en el grupo el primer grupo, que es el que se presenta cianosis inmediatamente, puede estar la transfusión de grandes vasos con septum interventricular intacto, la conexión venosa pulmonar anómala total obstructivo y el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico con una comunicación interauricular restrictiva. Esos tres escenarios van a presentar cianosis inmediata. Y el escenario de una conexión venosa pulmonar anómala total obstruido y un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico con CIA restrictiva, aparte de la cianosis, van a presentarse con shock, ¿sí? Y esos pacientes requieren inmediatamente intervención. En el grupo 2, que van a presentar cianosis y que van a depender del ductus, ¿cierto? Dependen del flujo pulmonar dependiente del ductus, van a ser ¿cuáles? La doble tracto de salida del ventrículo derecho con estenosis pulmonar, una atresia tricuspidia con estenosis pulmonar, una 6B con una estenosis pulmonar, o la anomalía de Ibsen, que sea pues obviamente grado severo, una C o B o D. Y que tengan cianosis, pero que sea el flujo sistémico dependiente del ductus, serían una coartación crítica, una interrupción del arco aórtico o una estenosis aórtica crítica. Y para la presentación tardía, la típica entidad patológica es la tetralogía de Fallot, ¿sí? El otro es el truncus arterioso, la otra variedad es de la atresia tricuspidia y la conexión venosa pulmonar anómala total. Esos son los escenarios en cada uno de los grupos, las diferentes eh, entidades, ¿sí? Aquí tenemos esquematizado cómo es una circulación en serie, ¿sí? Cómo de la vena cava llega todo el retorno venoso
a la aurícula derecha, hasta el ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones, el retorno venoso pulmonar llega a la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo lo reparte, ¿cierto? Esa es como la circulación en serie y aquí cada una de las indicaciones, cuando está obstruido, pero obviamente no está obstruido, ¿sí? Y eso es una tareita aquí, un concurso. ¿Qué tipo de cardiopatía es esta? ¿Un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una conexión venosa pulmonar anómala total o una transfusión de grandes vasos? Los cardiólogos no pueden decir, obviamente, ¿no? ¿Cuál de las tres? ¿Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, o una conexión venosa pulmonar anómala total o una transposición de grandes vasos? ¿Cómo? Dígalo sin pena, tranquila. ¿Quién conecta con el ventrículo derecho? Una transposición de grandes vasos, exacto. Así es como es la circulación de una transposición de grandes vasos. ¿Aquí qué cardiopatía sería? Perdón, esa la es. ¿Aquí cuál sería? ¿Una conexión venosa pulmonar total o un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico? ¿A dónde drena el sistema venoso pulmonar? ¿A dónde drena? Drena a la aurícula derecha, ¿cierto? Entonces, esa es una conexión venosa pulmonar. Así sería la circulación, ¿sí? Y ahí está el cuadrito, es porque está obstruido. Es un paciente cianótico con shock, ¿sí? Que si no lo interviene rápidamente, fallece en horas. Y este sería cómo sería la circulación de un paciente con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿sí? Aquí vemos cómo está obstruido el sistema, el retorno venoso izquierdo, sistémico, perdón, se conecta a través del ductus arterioso, acá, y sale la mezcla, ¿sí? Entonces es importante conocer cómo es la fisiología de estos pacientes. Eh, ¿Cómo debemos diferenciar o cómo se diferencia la cianosis de origen respiratorio a cardiovascular? Pues primero la cianosis cardíaca, la polipnea se acompaña de cianosis, pero esa polipnea es leve, ¿sí? No es con signos significativos de dificultad respiratoria como en la causa o patología respiratoria, ¿sí? La otra es que con el llanto o con el esfuerzo, esa cianosis aumenta, cosa que no puede presentarse siempre la causa respiratoria, ¿sí? Y que en la pausa respiratoria no hay soplos, ¿sí? Eh, Aquí, bueno, también es una tabla muy, muy similar a lo que acabamos de hablar. En la caso de cardíaca siempre hay, pues puede haber polipnea, pero sin tanta dificultad respiratoria. Lo importante es que en el paciente de recién nacido hagamos el test de pulso oximetría, que aquí lo vamos a presentar, en la cual ese quizás es la maniobra de prevención más grande que se ha inventado en los últimos 20 años. Ha disminuido la mortalidad un 33% de los pacientes que se le hacen un diagnóstico a través de la pulso oximetría. Es muy fácil de hacer, en cualquier libro lo pueden encontrar para que lo revisan cómo hacerlo, ¿sí? Y ya para terminar, bueno, algo importante, el test de hiperoxia tiene su sensibilidad. La sensibilidad más afectada la tiene es cuando la cardiopatía depende del flujo sistémico de ella, ¿sí? Es más para las cianosantes, ¿sí? Y para terminar, hallazgos radiológicos. Aquí es como supuestamente tiene que verse cómo se ven las radiografías y cómo uno identificar las diversas estructuras en la radiografía. Y para las cardiopatías cianosantes hay unos hallazgos radiológicos que similan a esas cardiopatías. Y aquí está la imagen de huevo, que usualmente se observa en la transposición de grandes arterias, el muñequito de nieve, que es en la conexión venosa pulmonar anómala total, en la bota o el sueco, en la tetralogía de Fallot, y la anomalía de Ibsen, que es la silueta de cajón o de caja, ¿sí? Que es una cardiomegalia importante. Para llevar a casa, entonces, siempre que exista una sospecha de cianosis,
Se debe obviamente determinar el nivel de gasometría para mirar si hay hipoxemia o no hay hipoxemia, compararla con la pre y postductal. El test de hiperoxia, súper clave en todo servicio de recién nacidos. El personal debe saber cómo hacer este test de hiperoxia en caso de que haya sospecha. Una evaluación clínica completa es importantísimo. Siempre recomendar la toma de tensión en las 4 extremidades junto al test de hiperoxia en caso de que se sospeche algún tipo de cardiopatía. Lo que les decía, la hipotensión con cianosis es muy grave. Debe tratarse rápidamente la acidosis, ¿cierto? Y evitar al máximo los estados de hipoperfusión. Y ante cualquier duda, siempre tener presente a iniciar el alprostail o la prostaglandina D1, que esa es la forma como nosotros tenemos abierto ese ductus para garantizar sea flujo pulmonar o flujo sistémico ante cualquier sospecha de cardiopatía. Muchas gracias.